Muy bien, voy a entrar a la palabra de una y quiero compartir algo rápido, ministrarles algo rápido que el Señor ha puesto en mi corazón. Les voy a pedir que vayan conmigo a la palabra, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Se lo sabe de memoria probablemente, pero vaya allí. Quiero que lo leamos por un momento. Yo meditaba un poco esta mañana, oraba. El Señor estuvo ministrando algunas cosas en mi corazón y quiero compartirles rápido. Pero hay una realidad y es que muchas veces nosotros no entendemos con claridad, no podemos interpretar de qué se trata la obra del Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas. Muchas veces no logramos tener una relación genuina, saludable, y en gran medida se trata a que no lo conocemos o que no lo entendemos o que no sabemos quién Él es. Así que tenemos muchas interpretaciones acerca del Espíritu Santo, pero la mayoría de esas interpretaciones nos llevan por caminos errados. Muchas veces nosotros interpretamos a la persona del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo como meras experiencias, ¿no? Así que interpretamos que si alguien tiene cierta experiencia, lo tiene, y si alguien no tiene cierta experiencia, pues no lo tiene. Y eso en gran medida nos ha generado una idea un poco errónea de quién es Él. Que muchas veces la iglesia anda detrás de algunas experiencias, o por el otro lado andamos evitando experiencias. Porque como no lo conocemos o no lo entendemos genuinamente, o deseamos demasiado o le agarramos mucho miedo. Así que yo quiero en esta mañana tratar de ministrar un poco el corazón de la iglesia con algunas verdades de la Escritura para que entendamos realmente de qué se trata esto. Porque quiero que sepas que el Espíritu Santo se ha manifestado como fuego, pero Él no es fuego. ¿Sabía eso usted? Él se ha manifestado como agua, pero Él no es agua. Se manifestó como un viento, pero Él no es un viento. Aún como paloma, dice la Escritura que cuando estaba Jesús siendo bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero quiero que sepas que Él no es una paloma. Así que la mayoría de nuestras interpretaciones acerca de quién es Él, muchas veces nos han llevado por caminos equivocados y andamos desesperadamente anhelando encontrar algo que no es Él. Así que decimos que queremos conocerlo a Él, decimos que queremos tener una relación con Él, pero tristemente lo que estamos buscando no es la esencia de su corazón, así que no lo encontramos. Encontramos una experiencia, pero no lo encontramos a Él. Así que hay gente que experimenta lo de Elías en medio de la cueva, que dice la Biblia que había fuego, había viento, había lluvia, había ruido, pero él no estaba. Porque el Espíritu Santo no es ninguna de esas cosas. No me malinterpretes, por favor, aunque Él tiene la capacidad de manifestarse en cualquiera de esas cosas. Porque Él es Dios, Él es el Espíritu de Dios, el Nefesh de Dios. Él es el aliento de Dios, el Rúa de Dios. Así que Él se manifiesta como quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere. Él controla el universo, Él rige el universo, Él está por encima de todo. Y hasta que nosotros no entendamos eso y no nos relacionemos con Él de la manera adecuada, vamos a tener muchos conflictos con el Espíritu de Dios. Quiero que entiendas que aún nuestra interpretación teológica nos ha hecho daño en nuestra cabeza. Perdóname, pero sígueme por un momento porque voy a llegar a algún sitio. Nosotros hemos abrazado con mucho amor el llamarle al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad que sí? Y eso es correcto teológicamente hablando, pero nos ha hecho mucho daño en nuestra cabeza, porque lo que hemos hecho es interpretarlo como la persona de tercera categoría. Lo hemos interpretado a Él como quien tiene el menor rango, la menor autoridad, así que lo hemos desvalorizado, no le hemos dado la importancia que lleva. Y hemos aprendido a controlar nosotros todo lo que tenemos que controlar, dándole un espacito a Él, mientras nosotros tengamos control del espacito en el que Él está. Quiero que entiendas que la manera en que lo hemos visto es como esa tercera persona. Así que nosotros decimos en nuestra mente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero yo necesito que entendamos en esta mañana que la Trinidad no funciona así. Es uno solo, es una sola esencia, es un solo ser, es un solo Dios, es un solo aliento. Por tanto, no existe tal cosa como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La manera en que funciona la dinámica de la divinidad es una dinámica de unidad.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Me explico? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos entender cómo funciona. Necesitamos entender quién es Él para que lo podamos conocer. Porque de otra manera vamos a vivir nuestra vida. Quiero que preste atención a lo que voy a decir. Avergonzándonos de la persona que supuestamente conocemos, amamos y respetamos. Y todo el que se avergüenza de Él y de lo que Él hace, ni lo puede conocer, ni puede estar cerca de Él. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo usted puede tener una relación con una persona de la cual usted se avergüenza? Una persona que habla y a usted le molesta todo lo que dice. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Ha tenido cerca a alguien así? Alguien que habla y a usted le molesta cuando habla. Que actúa y cada reacción de esa persona a usted le da vergüenza. Porque le parece que es inapropiada. ¿Sabes qué hemos hecho en estos días? Le decimos a él que lo amamos, pero nos avergonzamos por cada cosa que hace. Me pregunto cómo podemos desarrollar una relación genuina con alguien, no algo, alguien de quien nos avergonzamos todos los días de la vida. Usted me perdona, pero no es posible. Wow, su presencia está aquí. Así que en estos días estamos viviendo en dos extremos. Y los dos son muy peligrosos. Y los dos nos han hecho mucho daño. Este es el extremo de aquellos que andan desesperadamente buscando la experiencia, buscando un tal fuego que no ven. Y eso ha generado una iglesia que ha aprendido a ser inmadura, que ha aprendido a falsificar lo verdadero. Hemos aprendido a inventarnos cosas que no son genuinas. Y eso nos hace mucho daño. Y por otro lado, tenemos una gran parte de la iglesia que no le interesa a Él, que lo tienen en su lista de conceptos, que lo entienden como un conocimiento abstracto, pero que no lo aman, no lo valoran, no lo anhelan y se avergüenzan en el momento en el que Él aparece. ¿Sabes lo que estoy hablando? Que para la mayoría de nosotros está bien que la gente llore cuando el Espíritu Santo, pero cuidado con que alguien se ponga a reírse, porque eso es una falsa doctrina. Te puedo demostrar bíblicamente que no hay un solo texto en la Escritura que diga que cuando el Espíritu Santo la gente llora, y que hay muchos textos que dicen que cuando Él llega la gente ríe de gozo. Por favor, no me malinterpretes. No les estoy diciendo que se rían. Está mal si lo llevamos a ese extremo y de repente todo el mundo tiene que reírse, porque a la fuerza hay que reírse. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando Él llega todas las cosas tienen que cambiar y todo es diferente. Es imposible que Él se manifieste. Es imposible que Él se revele. Es imposible que Él se muestre y usted y yo continuemos viviendo nuestra vida en el mismo estado y de la misma forma. Perdóneme, pero es completamente imposible. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Él llega, Él convierte el llanto en alegría,
la tristeza en gozo, la depresión en victoria. Cuando Él llega, lo que está roto se restaura, lo que está cautivo se quebranta, lo que está enfermo se sana, porque cuando Él llega, todas las cosas tienen que cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios y porque el mundo entero está sujeto a su presencia y todo lo que existe está sujeto a Él. Por tanto, usted me perdona, pero la depresión, el llanto, el dolor, la angustia, la muerte, la enfermedad, la crisis, los problemas, todo lo que nosotros estamos enfrentando, escúcheme por favor, está bien, estamos viviendo en un mundo caído, corrompido, lleno de pecado. Está bien que experimentemos temporadas de dolor, está bien que experimentemos temporadas difíciles, está bien que experimentemos temporadas de quebranto, pero aquellos que están llenos del Espíritu de Dios, aquellos que conocen a la persona del Espíritu de Dios, aquellos en la cual el Espíritu de Dios habita y reina y tiene completo control. Usted me perdona, pero eso tiene que ser una temporada, no un estado. Eso tiene que ser un momento, pero no el patrón de tu vida. Escúchalo de nuevo, porque donde Él llega todo tiene que cambiar. Porque donde Él reina no hay espacio para la muerte ni para la oscuridad. Porque donde Él reina, el río de Dios comienza a fluir. Usted tiene que entenderlo. No hay manera que podamos seguir viviendo la misma vida de la misma manera si Él está reinando. No hay manera. Una iglesia que se avergüenza de Él no lo va a ver. Una persona que se avergüenza de Él no lo va a ver. Porque Él es una persona. ¿Sabía usted que Él tiene sentimientos? ¿Lo sabía? Que Él tiene moral, que Él tiene esencia, que Él tiene carácter. ¿Sabía que Él se enoja? Porque es una persona. No es una cosa que yo puedo controlar y manipular y poner de aquí para allá y de allá para acá a mi antojo, como me parezca conveniente. Él es una persona que se manifiesta cuando quiere, se revela cuando quiere y cuando no quiere no. No hay tal cosa como que yo puedo hacer con Él lo que quiero y darle órdenes y mandarlo a hacer lo que me parece que es correcto o que yo necesito. Él es una persona. Y mientras nos relacionemos con Él como una cosa que podemos controlar o como una experiencia que queremos tener, vas a tener experiencia pero no lo vas a tener a Él. Y vas a tener cosas pero no lo vas a tener a Él. ¿Me explico? Porque mientras puedas controlarlo a Él o que pienses que puedes controlarlo a Él, vas a tener las cosas de Él pero no a Él. Porque controlarlo a Él es completamente imposible. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Él es el Espíritu de Dios. Dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2. Cuando Dios crea al hombre, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo convirtió en barro. Dios hizo barro, hizo lodo y convirtió aquello en un muñeco. Pero dice la Escritura que cuando Dios lo vio, dice que Él sopló el aliento de vida, el nefesh de Dios. Y en el momento en que Dios sopla sobre el hombre, sobre aquel muñeco de barro, entonces dice la Escritura que aquel hombre, aquel muñeco, vino a convertirse en un ser viviente. ¿Sabes por qué? Porque todo ser creado tiene el nefesh. Eso es lo que nosotros conocemos como la imagen y la semejanza de Dios. Que dice la Escritura que cuando el hombre muera, el espíritu del hombre regresa al Padre, a Dios, que fue el que lo entregó. Lo que hace que usted esté vivo, escúcheme por favor, lo que hace que usted esté vivo es que usted tiene adentro el nefesh de Dios, el aliento de Dios, el ruah de Dios adentro suyo. Así que hay algunos que lo entienden y otros que no. Hay algunos que lo aprecian y otros que no. Hay algunos que lo valoran y otros que no. Pero no hay manera que una persona pueda estar viva si el nefesh de Dios, el Espíritu de Dios, no está dentro suyo. En el momento en que usted muere, ese espíritu regresa al Padre, que fue el que lo entregó. Porque lo único que hace que usted pueda caminar, tener vida, respirar, ser una persona completa, es que esa esencia del Padre que fue compartida con nosotros habite adentro de su corazón.
Pero recibiréis poder, dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo. Diga conmigo, por favor, de repente. Fíjese que no hubo proceso, fue de repente. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Vio que dice como? Como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Porto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es muy temprano para estar borracho, le estaba diciendo Pedro. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel, versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Antes de que venga el día del Señor, grande y maravilloso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que usted sepa que Pentecostés no significa Espíritu Santo. Pentecostés no es una alusión directa al Espíritu Santo. Le tenemos mucha fobia, ¿no? En estos días a esas palabras, Pentecostés, pentecostal, eso nos hace ruido en la cabeza, en el sistema. Pero quiero que usted sepa que Pentecostés era una fiesta que celebraban los israelitas desde el principio de su formación como nación. De hecho, fue el evento de Pentecostés en el Antiguo Testamento, o sea, el momento en que se comenzó a celebrar la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento, lo que dio origen a que Israel funcionara como una nación. Antes de que el evento de Pentecostés ocurriera en el Antiguo Testamento, antes de que la fiesta de Pentecostés se celebrara en el Antiguo Testamento, Israel no funcionaba como una nación. Y yo necesito que usted entienda que lo que pasó es que Pentecostés significa 50, porque es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Usted recordará conmigo la celebración de la Pascua. La primera vez que se celebra la Pascua fue en Egipto. Dice la Escritura que estaban todavía allí todos los israelitas en la esclavitud de Egipto. Habían pasado 9 de las plagas que Dios había enviado sobre los egipcios. Y una y otra vez el Señor endurecía el corazón de Faraón y decía, no se van a ir, no se van a ir, no se van a ir. Hasta que llegó la última oportunidad, el último chance, la última plaga. Y Dios le dijo a Moisés, con la plaga que voy a enviar ahora, prepárense, preparen la comida, prepárense ustedes, avísale al pueblo entero que con la plaga que voy a enviar ahora, el faraón no va a tener otra opción sino liberarlos, y ustedes van a salir corriendo de aquí, van a salir libres, van a salir en paz de este lugar. Dios le dijo a Moisés, la plaga que voy a enviar es la plaga de la
muerte de los primogénitos. Dios iba a enviar el ángel de la muerte, y el ángel de la muerte se iba a llevar con él a todos los primogénitos de Egipto. Así que todo aquel que fuera primogénito, que estuviera en el territorio de egipcio, iba a morir en aquella noche. Pero Dios le dice a Moisés: Moisés, yo tengo una estrategia para cuidar a mi pueblo. Tengo una estrategia para que la nación de Israel no sufra con esta plaga. Y la estrategia era una celebración que se llamaba Pascua. Esa celebración, cada padre de familia, cada hombre tenía que agarrar un cordero, tenía que sacrificar ese cordero, tenían que comer la carne de ese cordero, comían hierbas amargas que les recordaba la esclavitud de Egipto, comían pan, comían la carne de ese cordero y la sangre del cordero. El papá de la casa, el hombre de la familia, era el responsable de agarrar la sangre de ese cordero y ponerla, untarla sobre el dintel de la puerta. Así que cada puerta que estuviera manchada con sangre, cada puerta en la que estuviera... La presencia del Señor está esta mañana de una manera impresionante. La puerta que tuviera la sangre del cordero puesta en el dintel de su puerta. Yo necesito que usted entienda que no importa si era una persona israelita, no importa si era egipcio, no importa si era joven o era viejo. Todo primogénito que estuviera dentro de la casa en la que había sangre en el dintel era un primogénito al cual el ángel de la muerte no tenía acceso para llevar. Así que llegó la noche, llega el ángel de la muerte, llega el principado de la muerte, que para sorpresa de todos nosotros, quiero que usted sepa que no lo envió Satanás, lo envió el Dios del cielo. El Dios del cielo fue el que envió el ángel de la muerte, y el Dios del cielo fue el que envió la solución a los israelitas. Quiero que usted entienda que la muerte de esta generación el Dios del cielo envió al ángel que iba a castigar a Egipto, y el Dios del cielo envió la solución que iba a proteger a los israelitas. Así que hubo gente que decidió aceptar la solución y otros que no. Hubo algunos que se escondieron dentro de la casa con sangre y otros que no. Hubo algunos que agarraron al cordero, tomaron la sangre, la pusieron en el dintel, y otros que no. Pero la solución no estaba lejos, la solución estaba cerca. La solución de la muerte y de la vida no estaba lejos, estaba cerca. Y quiero que usted sepa que estaba en las manos de cada israelita, de cada padre de familia, de cada hombre de casa, agarrar la sangre de ese cordero y ponerla en el dintel de la puerta. Eran solo los hombres los que tenían esa responsabilidad. Ninguna mujer podía agarrar la sangre, ningún hijo podía agarrar la sangre. Los hombres de la casa, los padres de familia, tenían la responsabilidad de proteger a su casa, haciendo lo que Dios había dicho que había que hacer. Así que ahí estaba la solución. Aquí está el tema: llega el príncipe de la muerte, llega el ángel de la muerte, llega por la noche, a medianoche, a llevarse a todos los primogénitos de Egipto. Ahí se iba a llevar a los egipcios, se iba a llevar a los israelitas, se iba a llevar a todo el que estuviera ahí. Pero la sorpresa es que se encuentra con un montón de casas en una región en la que vivían los israelitas, que cada casa tenía sangre en el dintel. Y yo quiero que usted sepa que el príncipe de la muerte, cuando ve sangre, no puede entrar. Yo necesito que usted entienda que el príncipe de la muerte, por más poder que tenga, por más autoridad que tenga, por más suelto que esté en medio de las naciones de la tierra, en la casa en la que ve la sangre del cordero, no hay muerte, no hay destrucción, no hay peligro de alejarse del Señor. Yo necesito que usted entienda que estamos viviendo una generación difícil, una generación corrompida, una generación donde nos amamos demasiado a nosotros y amamos demasiado lo que está alrededor. Por tanto, nos estamos perdiendo el tiempo de poner sangre sobre el dintel de nuestra puerta. Así que llega el príncipe de la muerte y tiene permiso para matar, tiene permiso para robar, tiene permiso para destruir. Y algunos dicen: ¿por qué? Escúchame, no le eches la culpa a Dios, porque la culpa no es de Dios. Dios no quiere que eso pase. Es que estamos viviendo en una generación donde no estamos tomando al cordero y donde no estamos aplicando la sangre en el dintel de la puerta. Es así de simple. Los israelitas vivieron, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo. 3 días después levantan un altar, cantan el himno de victoria. Se celebra una fiesta gigante en Israel que se empezó a celebrar perpetuamente cada año y por cada generación.
pero necesito llevarte al lugar donde se origina todo esto, donde comienza todo esto. Y eso pasó 50 días después de que Israel sale de Egipto. 50 días después de la Pascua, Israel llega a un lugar delante de un monte que se llamaba el monte Sinaí. Los israelitas le habían dicho a Moisés: Moisés, nosotros estamos cansados de escuchar a Dios a través de tu boca. Queremos escuchar a Dios, queremos que Dios nos hable. Así como te habla a ti, que nos hable. Si es verdad que te habla a ti, que me hable a mí. Viste, esas comparaciones que hacemos todo el tiempo, esas preguntas que hacemos todo el tiempo, esa inmadurez que tenemos en nuestra mente todo el tiempo. Si te habla a ti, que me habla a mí. Si le habla a él, que me hable a mí. El pueblo dijo eso. Así que Dios le dijo a Moisés: no te preocupes, mándalos a santificarse, mándalos a purificarse, que laven los vestidos, que se limpien el corazón, que se arrepientan de sus pecados y que vengan al monte, que yo me voy a presentar delante de ellos. 3 días lo hicieron. Se arrepintieron, pidieron perdón, se lavaron los vestidos, estuvieron en ayuno, no le dieron comida a las vacas ni a las ovejas, no comieron ellos. 3 días delante del Señor en un proceso de santificación. Llega el momento que habían estado esperando. Dios le dijo: me voy a revelar a ustedes, me voy a aparecer a ustedes, les voy a mostrar mi nombre a ustedes. Así que ellos llegaron 3 días después delante del monte Sinaí. Dice la Biblia que Dios empieza a hablar con ellos. En el momento en que Dios empieza a hablar, yo necesito que usted sepa que eso no fue una película de ciencia ficción, no fue Harry Potter, no fue un invento de la imaginación. Eso está en la Escritura. Dice la Biblia que Dios empezó a hablar, el pueblo entero lo empezó a escuchar, y cuando eso pasó, el monte se empezó a mover. Imagínense, por favor, porque eso es una locura. El monte empezó a temblar. Dice que había humo, dice que había fuego, había viento. O sea, Dios se estaba revelando en ese lugar, Dios se estaba mostrando en ese lugar. Pero pasó lo que pasa siempre cuando queremos que Dios nos dé lo que necesitamos, pero no lo queremos a Él. Pasó lo que pasa siempre cuando nos interesa demasiado controlar nuestra vida, pero no seguir su dirección. ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó es que cuando Dios empieza a hablar y el monte empieza a temblar y el fuego empieza a caer y el monte empieza a humear, el pueblo se llena de miedo. Porque aquellos que no lo quieren a Él, la voz de Dios y el fuego de Dios, lo que les da es miedo. Vamos, están conmigo. Díganme algo, por favor. Por eso es que Pablo le dice: el evangelio que nosotros predicamos para aquellos que no lo entienden y que se pierden es locura. Por eso es que dice la Escritura que había un montón de gente en el día de Pentecostés, y cuando vieron el fuego caer, las lenguas caer, el Espíritu descender, dijeron: esta gente lo que están es borracho. Porque siempre van a haber gente pensando, siempre van a haber gente que se avergüenzan de Él, que no lo entienden a Él, que no lo quieren a Él, que lo quieren controlar a Él, y que todo lo que Él hace parece locura, borrachera, invento, tontería, porque no pueden conocerlo, no lo entienden. ¿Me explico? Así que el pueblo le dijo: Moisés, mejor ve tú y habla con Él, porque nosotros tenemos miedo, no sea que nos muramos. Mejor ve tú y habla con Él, y lo que tú digas que Él dijo, nosotros lo vamos a creer y nosotros lo vamos a hacer. Mentira. Se pasaron la vida entera criticando a Moisés, juzgando a Moisés. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no escucha a Dios tiene algo más que escuchar. Porque la gente que no tiene la capacidad de pararse debajo del monte para ver a Dios y escuchar a Dios, tiene que prestarle los ojos a otra cosa y los oídos a otra cosa. Y tiene que pararse la vida, pasarse la vida entera criticando todo lo que Él hace, juzgando todo lo que Él hace, hablando todo lo que tienen que hablar. Escúchame, la gente que escucha a Dios no habla cualquier cosa, se cuida de lo que habla, se cuida de lo que ve, se cuida de lo que hace, cuida de mantener su corazón puro, cuida de mantener su cuerpo puro, cuida el templo del Espíritu de Dios donde Él habita, cuida la habitación de Jehová, el Espíritu de Dios, mantiene una comunión con Él. Perdóneme, pero es que estamos viviendo los mismos días y la misma generación. Una generación que quiere que Él venga, pero cuando Él viene nos mandamos a correr. Queremos controlar todo lo que Él hace y todo lo que Él deja de hacer y lo que dice y lo que deja de decir. Él es una persona. Él es una persona que, escuche, tiene más libertad de expresión que usted que yo. Y así todo es humilde, así todo es obediente, así todo se somete.
Quiero que usted sepa que Él tiene más libertad de expresión que usted y yo. Él puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, porque Él es el Dios del cielo, que creó los cielos y la tierra, que está sentado en el trono, que habita la eternidad, desde la eternidad para la eternidad. Él es Dios. Él es Dios. Así que el pueblo le dice: Moisés, ve tú y habla con Dios, porque nosotros tenemos miedo y no lo podemos escuchar. Te voy a decir de qué se trata Pentecostés. Se trata de celebrar la provisión de Dios, no del Espíritu Santo. Se trata de celebrar la provisión de Dios. Provisión en dos ámbitos: en un ámbito natural y en un ámbito espiritual. En el ámbito de la tierra y en el ámbito del cielo. Porque lo que pasaba en Pentecostés es que ellos traían la cosecha. O sea, Pentecostés era la fiesta de la cosecha, era una fiesta de primicia. Así que la cosecha que ellos habían recibido después de trabajar, después de haber hecho todo lo que tenían que hacer, ellos agarraban las primicias, las traían delante del Señor. O sea, ellos disfrutaban, celebraban, agradecían a Dios por todo lo que el Señor les había provisto, por la bendición de Dios para ellos. O sea, Pentecostés era una celebración de la provisión de Dios sobre ellos. Pero yo quiero que usted entienda que Pentecostés era la celebración de la provisión espiritual de Dios. Porque en Pentecostés fue donde Dios entregó la ley para Israel. O sea, en ese momento cuando el pueblo le dice a Moisés: ve tú, habla con él, nosotros no queremos. En la Biblia dice que Dios le dice a Moisés: sube al monte, que yo necesito hablar contigo. Moisés se mete 40 días y 40 noches en lo más alto del monte. Y en aquel momento Dios habla con Moisés, le entrega las tablas de la ley, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. O sea que haber sido salvados en Egipto no hizo que Israel tuviera ley y estructura para ser una nación. ¿Me explico? Haber salido de Egipto y haber levantado un altar no hizo que Israel tuviera ley y estructura para ser una nación. Fue Pentecostés. Fue en el momento de Pentecostés, cuando Dios le entrega la ley, cuando Dios le entrega la estructura, cuando Dios entrega los principios de la Torá y Dios dice lo que ellos tenían que hacer. Entienda esto, fueron esas fiestas, esas 3 celebraciones que comenzaron en la nación de Israel, fueron las mismas celebraciones que comenzaron, le dieron origen a la iglesia. ¿Qué significa eso? El día de Pascua fue el día que Jesús murió. Dice la Biblia que Jesús es el Cordero Pascual, el Cordero inmolado, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue enviado como oveja en medio del lobo, ¿verdad? Él fue al matadero directo, o sea, él fue sacrificado por nosotros. Así que todos aquellos, esto es un paralelismo, entendemos la escritura. Todos aquellos como nosotros que vivíamos esclavos a Egipto, ¿verdad? Esclavos al pecado, esclavos a la maldad, esclavos a la mentira, esclavos a las tinieblas. Lo que la escritura enseña es que todo aquel que mire a Cristo, todo aquel que tome la sangre del cordero y la ponga sobre el dintel de la puerta de su corazón, puede venir el príncipe de la muerte, puede venir la maldad, puede venir las tinieblas, puede venir la tentación, pero el Espíritu de Dios se encarga de guardarlo, de preservarlo, de cuidarlo, para llevarlo puro, para que pueda presentarse delante del Padre. O sea, la fiesta de la Pascua es la fiesta en la que Jesús entrega su vida como el Cordero Pascual y derrama su sangre para que la sangre del Cordero pueda salvarlo a usted y a mí, pueda cuidarnos a usted y a mí, pueda limpiarnos a usted y a mí, pueda redimirnos a usted y a mí. 3 días después, cuando el pueblo de Israel pasa Mar Rojo, cantan el himno de victoria. Usted ya sabrá conmigo lo que eso significa. 3 días después de la Pascua, cuando Jesús muere, es aquel domingo en la mañana cuando Jesús se levanta, resucitó, victorioso, triunfante. Las mujeres fueron a llevarle perfume y él se había levantado. Jesús se levantó sobre la muerte, victorioso, recibiendo un nombre sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús le dice a sus discípulos, después de que murió, después de que resucitó, no se vayan a ir hasta que el Espíritu Santo no sea derramado sobre ustedes. Hechos capítulo 1 versículo 8. Ya había muerto, ya había resucitado, pero el fundamento de la iglesia no había sido completado. Pastor, ¿qué herejía está predicando? Yo necesito que usted entienda que la iglesia de esta generación tenemos un fundamento a medias. Tenemos una iglesia basada en el fundamento 2 de 3.
Pero el tercero que nos falta es el que le dio origen, autoridad, poder. El que la hizo iglesia es el que nos falta. Cristo murió, Cristo resucitó, y después que se levantó les dijo: no se vayan, porque yo les voy a enviar al otro Consolador, y Él les guiará hacia toda la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué significa otro Consolador? Significa otro como yo. Por eso es que Él dijo después: cuando yo venga a buscar a mi pueblo, yo me voy a buscar. Yo me voy a buscar a mí mismo. Escucha, eso no tiene que ver con la fuerza del carácter del discipulado y de la transformación. No, querido. Eso tiene que ver con que Él dijo al principio: yo me voy y les entrego el otro Consolador. Otro Consolador es Él mismo. Él le dijo: me voy y les dejo a uno que es como yo, a uno que soy yo, en otra persona. Él les dijo: me voy, pero se los dejo, se los meto adentro. Y al final dijo: cuando yo venga, yo lo voy a buscar a Él adentro de ustedes. Si lo tienen a Él adentro de ustedes, me los llevo. Si no lo tienen, porque lo que vengo a buscar es a mí, al Dios del cielo, al Nefesh que envié, al Rúa que soplé. Lo quiero encontrar adentro de ustedes, porque lo único que les da poder para ser iglesia, autoridad para ser iglesia, lo que les transforma la vida, el alma, la mente y el corazón, es que Él esté reinando, gobernando con toda autoridad adentro de sus vidas. Así que Pentecostés, quiero que usted lo sepa, no tiene que ver con experiencia, no tiene que ver con lenguas, no tiene que ver con frío ni calor, con caerse al suelo, ni mucho menos. Pentecostés no tiene que ver con profecía. Pentecostés no tiene que ver con ninguna de las experiencias que creemos que son Pentecostés. Pentecostés tiene que ver con una persona que reina, una persona que gobierna, una persona que tiene autoridad y que destrona todas las demás autoridades. Una persona que gobierna y destrona todo lo demás que gobierna. Una persona que entra, se establece, toma control y rige absolutamente mi vida, mi familia, mi corazón, mis decisiones y todo lo que soy. Mientras sigamos buscando la experiencia, vamos a tener experiencia, pero no a Él. Lo digo de nuevo: mientras sigamos controlándolo a Él, vamos a tener las cosas que vienen de Él, pero a Él no lo vamos a tener, porque Él es una persona. Jesús les dijo: Pedro, cuando estaba predicando, lo que hizo fue usar las palabras de Joel. Joel capítulo 2. Dios le habla a Joel muchos años antes. Yo necesito que usted entienda lo que esto significa en el contexto teológico. Cuando Joel está diciendo: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nosotros pensamos que los postreros días no han llegado o son ahora. Pensamos que los postreros días tienen que ver con el día antes al que la iglesia sea levantada, arrebatada, que Cristo venga por la iglesia. Quiero que entienda que los postreros días tienen que ver con Cristo. En el momento en que Cristo apareciera, ahí comenzaban los postreros días. O Él les está diciendo: una de las señales más importantes para que ustedes entiendan que Él es el Mesías verdadero, es que cuando Él aparezca, lo que viene con Él va a aparecer. Cuando Él aparezca, los niños van a correr, los jóvenes van a tener visiones, vienen los sueños, vienen las profecías. O Él está diciendo: cuando Él venga, en los postreros días, todo eso va a pasar. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Sabe qué está diciendo Joel? ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pedro? Sobre todos, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los nuevos, sobre los que tienen 20 años, sobre los que acaban de llegar, sobre todos. El Espíritu Santo ha sido derramado para entronarse en tu corazón y controlar tu vida y llenarte completamente. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no hay manera de ver al Padre si el Espíritu no nos lleva a Él.
Por eso es que te dije que ellos son una unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que no hay otro camino, otra verdad y otra vida si no es Cristo, ¿verdad? O sea, nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Pero usted necesita saber que nadie conoce a Cristo si no es a través del Espíritu Santo. Una persona que tiene una clara revelación de la persona de Cristo es una persona que está llena del Espíritu de Dios. Habla en lengua, no habla en lengua, se caiga o no se caiga. El Espíritu de Dios no existe para experiencias, existe para revelarte a Cristo y conducirte al Padre. ¿Me explico? Así que alguien puede tener todas las experiencias del mundo, que si no tiene revelación de Cristo, no está lleno de Él. Si no conoce a Cristo, no está lleno de Él. Porque lo que Él hace es revelarnos al Mesías. ¿Sabes qué dice la Biblia? Jesús dijo cuando nos los dejó que Él se iba a convertir en las arras de nuestra herencia. ¿Entiende lo que eso significa? Las arras eran la garantía. Así que una persona cuando hacía una compra en un mercado y no tenía todo el dinero, dejaba una garantía, dejaba algo o a alguien como un garante. Eso se llamaba arras. Ese garante o esa garantía le aseguraba que después iba a pagar el resto del dinero. Digamos que sería como el depósito que nosotros pagamos, ¿no? Usted entra, hace un contrato para un apartamento, se compra un carro, usted paga un depósito. Ese depósito, no sé, como garantía, como garante, arras es lo que eso significa. Jesús está diciendo, yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es las arras de nuestra herencia. O sea, ese Espíritu es la garantía de que ustedes son míos. Escuchen lo que eso significa. Que el Espíritu de Dios more en ti, habite en ti, llene tu vida y controle tu vida. Jesús dice, esa es la garantía de que eres mío y de que cuando regrese te vas conmigo. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque la función principal del Espíritu Santo, escúchalo de nuevo, no es generar experiencias. La función principal del Espíritu Santo es proteger tu corazón, preservar tu corazón puro para presentarte delante del Padre. ¿Lo ve? La razón principal por la que Él está en la tierra es para preservar su presencia en ti, su semejanza en ti, su obra en ti, su espíritu en ti, para conducirte y presentarte delante del Padre. Entiéndalo, por favor. Alguien que no tiene esa garantía y que el Espíritu de Dios no se encarga de eso, tiene que pasarse la vida armando estrategias, luchando con fuerzas humanas, tratando de disipular a los demonios y tratando de transformar el pecado. Y escúchenme, porque los demonios no se pueden disipular y el pecado no se puede transformar. El pecado tiene que ser consumido por el fuego de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestras buenas estrategias nos alejan de la práctica del pecado, pero no nos conducen a aborrecer el pecado. ¿Me explico? Todas nuestras buenas estrategias nos arrancan del pecado, pero mantienen el pecado adentro de nuestro corazón. Porque lo único que puede transformar el corazón de un hombre, necesitamos acabar de entenderlo, queridos. Lo único que puede transformar el corazón de un hombre no son nuestras buenas estrategias ni todo nuestro conocimiento. Es la obra del Espíritu Santo en medio de nuestro corazón.
Voy a terminar. Quiero que sepas que Pentecostés marcó el paso desde una generación que vivía practicando rituales a una generación que comenzó a experimentar una relación. Pentecostés marcó el cambio, el paso de los rituales a la relación y de una nación a todas las naciones de la tierra. Antes de Pentecostés, la gente tenía que matar animales, que traer ofrendas, que presentarse delante de un sacerdote, que hacer un montón de ritos que los hacía y los tenían que volver a hacer. Entregaban las ofrendas, entregaban los rituales, mataban los animales, su corazón no era transformado y salían a seguir pecando. Ritos. ¿Sabes qué encuentro? ¿Sabes qué entiendo en la Escritura? Que la mayoría de la iglesia de hoy, aunque vivimos en esta temporada, vivimos como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque Él no reina. Y cuando Él no reina, usted y yo vivimos a base de ritos y no a base de relación. Cuando Él no reina, el domingo es un rito. Leer la Biblia es un rito. Cuando Él no reina, ir a un grupo crece es un rito. Y todo lo que hacemos es rito, porque no hay transformación en nuestro interior. Yo necesito que usted entienda que lo único que cambia los ritos en relación es la presencia viva del Espíritu de Dios en su corazón. Cuando Él reina en su corazón, usted empieza a vivir en gozo, en paz, a disfrutar la plenitud del Espíritu Santo, a anhelar su presencia, no el domingo, a Él, anhelar la manifestación del Espíritu Santo, no un rito, no un día, no un momento, no un lugar, a Él. La plenitud de Dios siendo revelada en medio del corazón. Yo necesito que usted entienda que Pentecostés cambió la dinámica del mundo, porque Jesús vino, dice, primeramente a los judíos. O sea, la salvación viene de los judíos, dice la Escritura. Juan 4 habla acerca de que Israel era aquella rama, no, aquella raíz, aquel tronco, y después nosotros como gentiles fuimos injertados en aquel lugar. O sea, había un tronco establecido, había un pueblo al que había sido enviado el Mesías, había un orden que había sido establecido desde el principio de los tiempos. Pentecostés trafcó todo eso. Pentecostés vino para que todos aquellos que eran de otros pueblos escucharan el Evangelio, y a partir de ahí encontramos historias como Hechos 9, Hechos 6. Encontramos a un hombre que se llamaba Cornelio, que era un centurión romano. Ese hombre no estaba circuncidado, no practicaba las leyes de Israel. Ese hombre era un hombre que atemorizaba al pueblo de Israel, pero dice la Biblia que cuando Pedro llegó, Dios le habló, el Espíritu Santo descendió y descendió sobre él. Así que vino transformación, vino salvación, vino restauración. Porque cuando vino Pentecostés, pasamos la barrera de ritos a relaciones, y de una nación a todas las naciones de la tierra. ¿Sabes lo que eso significa? No hay testimonio sin Pentecostés. No hay testimonio sin poder. No hay misión sin poder. Porque la misión sin poder, escuche, es nuestra, no la de Dios. La misión de Dios es la misión que Él estableció y dijo: no se vayan hasta que el Espíritu Santo no venga. El que se va sin Él se va a una misión equivocada, a la de ellos, no a la de Dios. ¿Me explico? Porque la misión a la que el Padre nos envió es la misión que tiene la herramienta garantizada de poder y de autoridad. Porque la misión se trata de entrar al territorio del enemigo, de arrancarle las almas al diablo, de quebrantar los poderes del infierno, de cambiar la estructura de las tinieblas en un lugar. Escúcheme, y eso no se logra ni con estrategias ni con conocimiento. Hay una sola persona que tiene poder para cambiar toda esa estructura del infierno, y es el único que los venció ya en la cruz del Calvario, que dice la Escritura que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y Él nos entregó al Espíritu de Dios para hacer esa tarea. Quiero que lo entienda. Pentecostés se trata de una persona gobernando, reinando, llenando con toda autoridad, y de un pueblo que lo conoce a Él, que se sujeta a Él, que lo ama a Él y que vive para Él.